Hoy vamos a darle la vuelta a una de las fórmulas más famosas del álgebra. Pero ojo, nada de ecuaciones complejas por ahora. Lo vamos a hacer con un cuento. Sí, como lo oyen. Vamos a descubrir que las matemáticas también tienen su lado mágico. A ver, paremos un momento a pensar en esto. ¿Qué pasaría si el álgebra dejara de ser esa lista interminable de reglas y símbolos abstractos? Imaginen por un segundo que se pudiera contar como un cuento de hadas, ¿verdad? Con sus príncipes, sus princesas y, bueno, ya veremos. Pues bien, esta idea tan original no es nuestra, sino que viene de un canal de YouTube genial llamado CSI Matemática, Cálculos sobre Investigación. Allí demuestran de una forma brillante cómo una historia, una simple historia, puede hacer clic en nuestra cabeza y aclarar una fórmula que a más de uno nos trajo de cabeza en su día. Así que nada, vamos a escuchar el cuento del binomio. Y la historia, claro, empieza como tienen que empezar los cuentos. Érase una vez, en un reino muy lejano, una princesa que se llamaba Vi. Y por supuesto, en todo buen cuento que se precie, tiene que haber un príncipe. Y aquí lo tenemos. Se llamaba Nomial. Bueno, pues el destino, que es muy caprichoso, quiso que la princesa Vi y el príncipe Nomial se conocieran y se unieran. Formaron un binomio, una pareja inseparable. Y juntos se fueron a vivir a un sitio de lo más curioso, la Casa Cuadrada. Y claro, vivir en la Casa Cuadrada tuvo sus consecuencias. Los transformó. Con el tiempo, a ella la elevaron al cuadrado. Poco después le tocó a él. También fue elevado al cuadrado. Y de su unión, pues tuvieron dos hijos. Uno que era clavadito a la madre y el otro, pues, un calco del padre. Y aquí se acaba este cuento tan cortito que nos revela que el cuadrado del binomio era en realidad un caso notable. Un final que, la verdad, le viene al pelo, pero que esconde mucho más de lo que parece a simple vista. La historia es muy bonita, ¿verdad? Muy curiosa. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es el truco? Bueno, pues ha llegado el momento de quitarle el disfraz de cuento de hadas y traducirlo todo al lenguaje de las matemáticas. Vamos a pararnos a pensar. Es que cada personaje, cada cosa que pasa en la historia, cada detallito, todo tiene un significado. No es casual. La gran pregunta es, claro, ¿cuál es ese significado? Y aquí es donde se desvela la magia. Miren qué pasada. Cada pieza del cuento encaja como un guante en la fórmula. La princesa Vi es la variable A. El príncipe Nomial, pues es B. Cuando se unen en la casa cuadrada, ¿qué tenemos? Pues la expresión A más B al cuadrado. ¿Que ella es elevada al cuadrado? Pues ahí tenemos A al cuadrado. ¿Que a él lo elevan al cuadrado? Pues B al cuadrado. Y los dos hijos, uno de cada, ¿qué son? Pues el término 2AB. Es una correspondencia perfecta, una pasada. Y con esto el cuento nos ha dibujado la fórmula completa casi sin que nos diéramos cuenta. El cuadrado de un binomio es igual a cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. La historia, paso a paso, nos ha llevado de la mano hasta la solución matemática. ¡Brillante! Pero, a ver, esto es mucho más que un truco ingenioso o una anécdota divertida. Esconder una fórmula matemática dentro de un cuento es, en realidad, una herramienta pedagógica súper potente y con una base muy sólida. De hecho, el pensamiento pedagógico más actual, como el que se puede encontrar en algunas publicaciones de la Dirección General de Educación, apoya precisamente esto. La idea es muy sencilla pero muy potente. Se trata de convertir esos símbolos que parecen tan abstractos en ideas concretas, en algo que podamos recordar. Y así de repente las matemáticas ya no son un muro contra el que nos damos de cabeza, sino que se convierten en un puente para entender las cosas. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué funciona esto tan bien? Bueno, pues por varias razones. Primero, porque le quita el miedo al asunto. Contar una historia impone mucho menos que soltar una fórmula de golpe. Segundo, y esto es muy importante, nuestro cerebro está hecho para recordar historias, para conectar lo abstracto con algo concreto. Esto no solo hace que lo recordemos mejor a largo plazo, sino que consigue que el aprendizaje sea más accesible y, oye, mucho más entretenido. Y todo esto, al final, nos lleva a pensar en algo más grande, en el papel de la creatividad a la hora de aprender. La clave de todo este método es que transforma por completo el proceso. Se pasa de la simple memorización, que al final es muy frágil y se nos olvida en 2 días, a la comprensión de verdad, a través de una historia. Y eso es algo mucho más fuerte que se queda en la cabeza. La idea no es chaparse A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado, sino acordarse de la historia de la princesa Vi y el príncipe Nomial. Y claro, después de ver esto, es inevitable hacerse una pregunta, ¿no? ¿Qué otra materia, qué otro concepto de esos que nos parecen un hueso podría de repente cobrar vida si le pusiéramos una buena historia? Porque al final queda claro que la creatividad no tiene límites, ni siquiera en un mundo que parece tan rígido como el de los números.